Y vamos a ver este ejercicio. A ver quién. Emilia está entrando. Emilia, ahora sí que se le escucha. Ya, gracias. Pero tiene que salirse del otro porque si no Sí, el audio se acopla. sí, es que estaba en un computador más grande. Exacto. Entonces, este de ahora funciona bien, se tiene que salir del otro porque si no, no se escucha nada. Ya, Se acopla todo el sonido. gracias. De nada. ¿Tenía alguna pregunta, Emilia, antes? No, era por eso si me escuchabas. Ah, ya, súper. Bueno, ahora sí que Gracias. escuchamos. De nada. Ya. Entonces, vamos ahora a corregir el ejercicio. No era muy difícil, ¿o sí? No, estaba fácil. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Rodrigo. Rodrigo, ábreme el micrófono. Y vamos a ver la primera. Per arrivare in tempo all'appuntamento ho preso un taxi. Perfecto. Rodrigo, ¿qué es un apuntamiento? ¿Lo viste? Pero pensé un appuntamento, una reunión, Una cita, sí, sí, exacto. Y sirve como para varias cosas también, exacto, como para una reunión o para una hora con el doctor. Siempre usamos la misma palabra, apuntamiento. Súper. Si alguien lo hizo de manera distinta, me lo puede decir. ¿Alguien lo hizo de otra forma? ¿Todos pusieron lo mismo? Bien. ¿Por qué lo pregunto? Porque en verdad, en esta frase en particular, no sabemos quién es el sujeto. Entonces, todas ese verbo conjugado en cualquier persona era correcto. Yo puedo decir, ho preso un taxi, hai preso un taxi, ha preso un taxi, abbiamo preso un taxi, etcétera. Pero es porque simplemente en esta frase el sujeto no estaba explícito. ¿Ya? Lo importante es que si lo pusieron en otra palabra, o sea, en otra persona, lo único importante es que hayan mantenido el verbo avere y hayan mantenido el participio preso. ya. Bien, súper bien, Rodrigo. Le vamos a pedir a Andrea. Andrea, abre tu micrófono. La 2. Sì, sì. Pierino, che regalo hai chiesto per il tuo compleanno? Bien. Pierino, coma. ¿Qué regalo hai chiesto per il tuo compleanno? Ojo ahí a la doble N, compleanno. Súper. Ya, porque yo le estoy haciendo una pregunta directa a Pierino. ¿Qué regalo pediste? Bien, bien, Andrea. ¿Oriel? ¿Quiere preguntar Yo algo? lo hice distinto. ¿Mm? Dice, no, ¿hai chiesto el regalo per il tuo compleanno? Sí, o sea, ahí lo que hiciste fue cambiar directamente la frase. O sea, solo simplemente teníamos que conjugar el verbo, ¿ya? Pero está bien, tiene sentido la frase, así que no hay problema. Ok, gracias. Ujú. Oriel, no apagues el micrófono, aprovecha y dime la 3. 3. Marco ha detto una piccola bugia alla sua ragazza. Perfecto. Marco ha detto una piccola bugia. ¿Qué es una bugia? Mentira? Una mentira, exacto, alla sua ragazza. ¿Qué significa cuando hablábamos de la sua ragazza? ¿A Eh, quién le dijo esa pequeña mentira? a su novia, a su polola. Exacto, su polola, súper, ¿ya? Entonces Marco ha detto una piccola bugia alla sua ragazza. Marco le dijo una pequeña mentira a su novia, a su polola. Perfecto. Palabra nueva, bugia, no la conocíamos de antes. ¿Cómo se dice mentiroso? Bullardo. Bullardo, obviamente eso está en masculino singular, lo podemos pasar a femenino, plural, todo. ¿Ah? Bullarda.
bugiardi, bugiarde. Eso es mentiroso, mentirosa, etc. Rodrigo, ¿tienes una pregunta? Sí, A ver, Igor. la palabra es bullía, bullía o bulla. Bullía, cargan la I. Ya. ¿Ya? Entonces, claro, es buena pregunta porque, ¿qué pasa? Nosotros hasta ahora sabíamos que el sonido así, el ya, se pronunciaba ya, desaparecía la I. Eso es así a menos que no cargue en la I. Si la palabra carga en la I, ahí sí la pronunciamos y obviamente le hacemos énfasis ahí. Bullía. Perfecto. Ya. Tatiana, no sé si quieres probar con la 4. Sí. ¿Sí? Bien. Valeria y yo, rimanente, Pero mira, acá, fíjate, busca rimanere rimanere. y Ah, búscate el participio. rimasto, Ya, entonces. rimasto a Ojo, casa, tutto. Valeria e io. No es Io. solo una persona, son dos personas. ¿Cómo tú dices Valeria y yo? Ehm, hemo, En italiano con el abbiamo, verbo ¿no? essere, pero ojo, verbo rimanere usa el verbo essere. Ah, abbiamo, no. No, es el verbo avere. ¿Cuál es Sí, el verbo estoy essere? con el machete. Ujú. Ah, no me encuentro el machete. Ya, mira, Ah, aquí el ¿no? mismo libro nos dice una cosa, nos da una pista. Fíjate aquí donde dice rimanere, ¿cierto? Que sabíamos que era rimasto. Y el mismo libro Eh, nos da una pista, nos dice que tenemos que usar el verbo essere, ese. ¿ya? Pero nosotros estamos en noi, porque Valeria e yo, noi. Ah, noi El verbo, abbiamo, no, el abbiamo es del verbo avere. Nosotros tenemos que usar el verbo essere. Ya. Eso, Tatiana, hay que aprendérselo de memoria. ya, ¿Ya? Noi siamo. noi siamo. Ay, mira, justo encontré el machete. ¿Ya? Entonces, nos dice el libro que es rimasto, pero, ojo, hay una regla que decía que cuando nosotros usamos el verbo essere, estamos obligados a hacer coincidir en género y número el participio. Entonces, Rimasto. si yo digo Valeria e io, ese io es masculino. Yo haría al grupo mixto, entonces yo diría siamo rimasti. Pero tú eres mujer, entonces ese io en tu caso es femenino. Tendríamos dos mujeres, por lo tanto tendrías que decir siamo rimaste. Rimasto. Listo. Ujú. Ya, súper. Le vamos a pedir ahora a Evelyn. La 5. 5. 5. Chi 5. Chi ha 5 chi ha vinto il campionato l'anno in corso. Scorso. Scorso. Chi ha vinto il campionato l'anno scorso? ¿Ya? Entonces nosotros ahí tenemos una pregunta impersonal. ¿Ya? No estamos preguntando si él ganó, ella ganó, tú ganaste. No, estamos preguntando quién ganó. La gran diferencia, y que a veces causa un poquito de confusión, es que nosotros en español podemos decir quién ganó o quiénes ganaron, ¿cierto? Pues nosotros podemos preguntar en singular o en plural. Esas preguntas impersonales en italiano las podemos hacer solo en singular. No puedo decir chi hanno vinto. Esta es la única forma. Chi ha vinto. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el campeonato el año
¿Qué cosa es eso? Scorso, Evelyn. El año pasado. El año pasado. ¿Ya? Ahora vamos a ver esta palabra, scorso. Súper. Bien, Evelyn. Y Florencia. Voi dove avete conosciuto la signora Rossi? Perfecto. Dove avete conosciuto la signora Rossi? Bien. Aquí el libro fue benevolente y nos puso al Es el tiro. voi. El voy. Lo normal es hacer esta pregunta. Lo normal de esta pregunta sería hacerla sin el voy. Decir directamente, ¿dove avete conosciuto? Ah, el libro lo pone para que podamos conjugarlo tranquilamente. Vale. Súper, estuvieron súper bien. ¿Ya? Entonces, esta parte, en verdad era este ejercicio, usar cosas que ya sabíamos, aplicándolas con esta nueva información que son los participios irregulares. Así que acuérdense de ir repasando estos participios. Que al final, si se fijan, los puntitos que les puse, que eran como los más utilizados, son tan utilizados día a día que se los van a aprender súper rápido. ¿Ya? Es súper común usarlos, entonces no es tan difícil aprendérselos. Bien, déjenme un segundito que voy a dejar borrado todo esto para el próximo curso y ya avanzamos, que hoy día vamos súper bien. Ya. Entonces, nos vamos a la siguiente página del libro, pero nos vamos a saltar este ejercicio que nunca me gustó y nos vamos a tirar directamente a este recuadro. Este recuadro tiene dos palabras súper importantes, dos expresiones que nos van a ayudar muchísimo para cuando hablemos de sucesos pasados. La primera es el fa. Nosotros ya lo habíamos visto en el texto, ¿se acuerdan de Luigi que explicaba lo que había hecho? Ahí había aparecido un par de veces el fa. Y a ver quién se acuerda. ¿Qué les dije yo que significaba fa? ¿Alguien? ¿Nadie? Da lo mismo. Abran nomás, abran, no tienen que abrir. Abran el micrófono un segundo. Será solo responder. Atrás. Atrás. Día atrás. Exacto. O hace una hora. Perfecto. Ya yo les dije que la mejor traducción era atrás. ¿Por qué es la mejor opción, la mejor traducción? Porque la palabra atrás, no es que fa literalmente significa atrás, fa no tiene ninguna traducción literal. Es que yo lo tengo que usar en el mismo lugar que en el español cuando digo atrás. Es decir, yo digo 1 hora fa, 1 hora atrás. 3 giorni fa, 3 días atrás. Qualche mese fa, algunos meses atrás. Ya vamos a ver ese qualche más adelante. Tiene su qué. Algunos meses atrás. Molti anni fa, muchos años atrás. Tempo fa, tiempo atrás. Entonces yo lo traduzco como atrás porque yo no podría decir atrás muchos años, ¿cierto? No tiene sentido eso. Yo tengo que decir muchos años atrás.
Lo mismo va a pasar en italiano. No puedo decir jamás, podría decir fa. ¿Qué le pasa a esto? Ay. Yo no podría decir fa molti anni. No puedo. No tiene sentido. Yo tengo que decir sí o sí molti anni fa. Lo bueno del fa es que es súper flexible. Me sirve para la cantidad de tiempo que yo quiera. Yo puedo decir desde un segundo fa, ya, un segundo atrás, hasta, no sé, 30 milioni d'anni fa. 30 millones de años atrás. O sea, me sirve para todas las cantidades de tiempo que a mí me sirvan. Por el contrario, y ahora tenemos esta nueva palabra que también es muy útil, es muy bueno que se la aprendan, que es mucho menos flexible, pero igual nos va a servir muchísimo. Y es la palabra scorso. ¿Qué significa scorso? Significa pasado. No en el sentido de tiempo pasado, sino que como el anterior al actual. Actual. Bueno. Ya, entonces, como les decía, este es menos flexible porque no nos sirve para todos los tiempos, sino que solo para el anterior en el que estamos ahora actualmente. Por ejemplo, martedì scorso, el martes pasado. Entonces, el martedì scorso no es uno cualquiera, es súper específico. En este caso sería el martes 10 de noviembre. Ese fue martedì scorso. Ningún otro. La settimana scorsa, la semana pasada. Il mese scorso, el mes pasado. Nel dicembre scorso, eso es, el diciembre pasado. L'estate scorsa, el verano pasado. Acuérdense que verano en italiano es femenino. L'anno scorso, el año pasado, el 2019. Ningún otro. Fíjense una cosa. Scorso tiene género y número. ¿Ya? Es decir, scorso es pasado. Pero si fuera femenino es scorsa, como la settimana scorsa. Si fuera plural masculino, scorsi, pasados. Plural femenino, scorse, pasadas. Entonces, siempre tiene que tener género y número, que va a depender de qué? De la cantidad de tiempo. La cantidad de tiempo es la que manda en el género. Y al igual que el fa, va siempre después de la cantidad de tiempo. ¿Hay formas de usarlas antes? Sí. ¿Lo pueden encontrar en algún libro que lo usan antes? Sí. Pero es mejor que ustedes se acostumbren a mantenerse igual que el fa. Siempre el tiempo y fa. El tiempo y scorso. Detrás. ¿Por qué? Porque si lo uso delante ya tengo que empezar a cambiar el artículo y es más complicado.
Bien, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta con el fa o con el scorso? Ariel, adelante. Me quedó estática el sonido, me quedó estático el sonido cuando Ajá. la palabra escorzo. ¿Se usa cuando? Cuando es pasado, ¿Sí? como diciendo el anterior a este. Sí, correcto. Ujú, Pero eso, ¿sí? nada más, con días, con meses. Funciona siempre, o sea, yo puedo usar como la medida de tiempo que quiera, ¿Verdad? pero siempre va a implicar es el anterior al actual. Ya, perfecto. Listo. Ujú, Ok, súper, gracias. perfecto. Ya. Entonces, ahora rápidamente nos vamos a pasar acá abajo. Y aquí les vamos a, o sea, les voy a explicar una regla, y esta regla es súper específica. No hay que darle mucha vuelta porque no tiene como una explicación. Es así. Es muchas reglas del italiano de las preposiciones son así. La regla es. Nada que hacer, ¿ya? Hay que aprendérsela de memoria y después repetirla casi como loro. Y esta es una regla que nos sirve para cuando hablamos de, aquí dice, data precisa. ¿Qué es una data? Data es fecha. ¿Ya? Entonces es cuando hablamos de una fecha precisa. Entonces, cuando nosotros hablemos de una fecha precisa, y ojo que esta regla nos sirve tanto para presente, o sea, para pasado como para futuro, ¿ya? No solo para el pasado próximo, sino que cuando hablemos de una fecha en el futuro, va a depender si nosotros esa fecha la empezamos a decir desde el día, como decir día, mes y año, desde el mes o desde el año. Tiene reglas distintas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hablar de una fecha súper particular, súper específica, ¿ya? Como por ejemplo aquí que me pone 18 de enero, yo cuando diga esa fecha voy a partir sin ningún tipo de preposición, simplemente con el artículo. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, no sé, 26 maggio sono andato dal dottore. El 26 de mayo fui al doctor. Entonces, yo parto directamente con el artículo. Si yo parto hablando del número del día, artículo. Eso que dice il 18 gennaio, il giovedì scorso. Eso también estoy hablando por un día particular. El jueves pasado. Il 20 marzo. Y en futuro, aquí nos hace un truquito, como que nos trata de engañar el libro. Porque me dice il 20 marzo, pero después me pone domenica próxima. ¿Qué problema hay ahí? Eso, Florencia la vi que dijo la. Artículo. Exacto, domenica es el único día de la semana que es femenino. Entonces sería la domenica próxima. Pero si se fijan es el artículo, no hay una preposición, no hay nada. Eso cuando empezamos a hablar desde el día. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a hablar desde el mes? Hay dos reglas. Rodrigo, a ver. Perdona, no entendí. ¿Il domenica próxima? No, la domenica La próxima. domenica. Ya. Ese Ok. ese era como el truquito que nos trataba de engañar el libro. Porque no es il, porque la domenica es femenino. Cuando hablamos desde el mes, ahí hay dos reglas. Y aquí esta es una regla que nos va a servir un poco a futuro en general. ¿Qué dice el libro? Que si yo digo solo el mes, junio, septiembre, yo puedo usar la preposición a o la preposición in. Entonces yo podría decir
Cuando yo digo en español en junio, en italiano yo puedo decir in giugno o a giugno. Es lo mismo, no cambia nada. ¿Ya? A gennaio, in gennaio, a febbraio, in febbraio, da lo mismo. Pero yo estoy hablando de uno en general, no estoy especificando cuál. Entonces yo no sé, pues, en... ¿qué sé yo? En septiembre empieza la primavera, yo digo a settembre o in settembre comincia la primavera. Pero no estoy especificando cuál, yo estoy diciendo todos los septiembres. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo ya me empiezo a especificar cuál? Como aquí que me dice noviembre scorso, el noviembre pasado. O le pongo año a ese noviembre. Noviembre del 1980. Ahí, si se fijan, cambia. Yo ya no puedo usar la preposición a, me quedo con la preposición in, pero al articular, le voy a, o sea, al especificar, yo la voy a articular. Entonces paso a tener la preposición in más un artículo. Por eso es nel novembre scorso. Yo podría decir nel marzo del 2010 y después contar lo que pasó ese día. Pues yo estoy especificando, entonces pasa a ser una preposición articulada. Y eso es una regla que en general, una regla bien general, pero que es bien útil. Cuando yo tengo una información general con una preposición simple, al especificar, esa preposición se va a convertir en articulada. Les voy a poner un ejemplo para que tenga más sentido. Sono in chiesa. ¿Qué significa, Andrea? Sono in chiesa. Abre el micro. Sí. Son. No. El sono, acuérdate que puede ser cero estar en io o in loro. Claro. Ya. Primero, ¿qué significa chiesa? No sé si lo habías visto alguna vez esta palabra. No. Iglesia. Ah, ya. Están en la iglesia. Puede ser sin yo saber si este es un io o un loro. Claro. Ahora para que quede ahí, loro. Están en la iglesia. Si lo hubiera puesto io, es estoy. ¿Ya? Entonces, como yo estoy diciendo que están en una iglesia o en la iglesia, yo no sé en cuál iglesia están. Yo solo sé que están en la iglesia. ¿Qué pasa? Que si yo ahora quiero especificar y decir en qué iglesia están, este in se me va a articular con el artículo para iglesia. ¿Qué artículo lleva la palabra iglesia? ¿Chiesa, Andrea? La verdad ahí me pierdo, no caché. Artículos. Estos son artículos. ¿Nel? No artículos, no preposiciones articuladas. Te estoy pidiendo solo el artículo de chiesa. Palabra femenina, singular, que empieza con ¿La? vocal, o sea, con consonante, la. ¿Ya? Entonces, como yo estoy articulando, ahora tengo una preposición junto a un artículo. Y ahora sí, segundo paso. ¿En qué se convertía ese in la de las preposiciones articuladas? Tú dijiste antes nel. Está incorrecto porque nel es para il, pero si nel es para il, ¿cómo va a ser para la? Nella. Nella. Echarle un ojo a las preposiciones articuladas. Sí. Nella. Pero ya, si yo estoy usando nella, me falta algo. Tengo que especificar en cuál. Entonces yo digo, sono nella chiesa di San Francesco.
Entonces, como yo ahora digo ¿cuál es? No puedo decir in. Tengo que decir nella. ¿Ya? Es una regla súper general, pero se da mucho que si la información que me están dando es general, la preposición va sola. Es simple. Si yo esa información la vuelvo específica, esa preposición se vuelve articulada. Ya. Es difícil. Yo sé, esto en particular es complicado. Yo sé que no es fácil, ¿ya? En general, las preposiciones son bastante complicadas. Bien, entonces si se fijan, después, tú dices aquí, el libro me dice que como estoy especificando, yo estoy hablando de nel novembre scorso, es decir, noviembre pasado. Ya no es cualquier noviembre, es uno específico. Y lo mismo acá abajo, nel febbraio especifico del 1982. Ya no es un febrero cualquiera, es ese febrero, el de 1982. Y ya cuando hablamos directamente de año, partimos hablando del año, es más simple, solo nel. Siempre que hable del año, que parta hablando del año, va a decir nel. Entonces yo digo, no sé, nel 2010 sono andato in Italia, por ejemplo. El 2010 fue Italia. Voy a usar siempre nel. Entonces, como depende, es súper cuadrada esta regla. Depende de con qué comencemos a hablar. Día, il o la. Comenzamos con mes, a, in. A menos que comencemos con un mes específico, nel. Comenzamos con año, nel. No hay que darle mucha vuelta, simplemente aprendérsela de memoria. Súper rápido, a ver si alcanzamos. Vamos a alcanzar hasta donde lleguemos. Emilia, ábrame el micrófono. Ya, perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos seis cosas que pasaron en un momento específico. ¿Ya? Entonces nos dice la fecha y nos dice qué pasó. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen que decírmelo de manera oral como una frase. Entonces, tenemos que, por ejemplo, decir, yo lo voy a decir en español, en el 1905 Guglielmo Marconi inventó la radio. Entonces, ustedes me lo tienen que decir en pasado próximo. Además de usar la regla que vimos recién y viendo si empieza por día, mes o año. Entonces, Emilia, A ver, necesito que me diga usted esta, la de Benigni. la abajo. Ya, Esta de aquí. Como una sola frase en pasado próximo. Roberto Benigni, 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 Genegne. eh, A, Sí, pero tenemos que empezar por la fecha, ah, con la regla que vimos antes. ah, el marzo, No, cuando especificábamos mes, no es cualquier marzo. ah, nel Ajá, marzo, sí. mila, no, no, Me faltó una cosa. Nel marzo del, del ojo a los números, hay que repasarlos. Mille.
1998 98 Roberto Benigni ha trionfato Perfetto. a Hollywood con La vita è bella. Perfetto, ahí sì. Nel marzo del 1998 Roberto Benigni ha trionfato a Hollywood con La vita è bella. O sea, con la tercera regla abajo, con el... Exacto, porque nosotros estamos aquí, estamos lo que vimos acá, pues, no es cualquier mes, es un mes particular, con año. Claro. Por eso es nel marzo del 1998. Florencia, ábreme el micrófono que me tienes una pregunta. Sí. La clase pasada habíamos visto con una fecha que no se usaba conector entre mes y año. ¿Cuándo es la fecha de hoy? ¿Cuándo es la fecha de hoy? Sì, hoy digo oggi è 16 novembre 2020. Gracias. Ujú. Bien, Florencia, quédate con el micrófono abierto. Hazme tú este. Ese es. Y Si te fijas, este un número no es cardinal, sino que es ordinal. Cuando es el primer día del mes, exacto, el primer día del mes no decimos uno, primo. sino que decimos primo, exacto. Il primo di gennaio. No, ahí sí que no. Il primo gennaio del 2000. No. 2000. 2000. Che responsabile. 2002. Uh-huh. L'euro Uh-huh. ha No. entrato. Entrare, verbo de movimiento. Sono. Ay, no. El verbo es ser está bien, pero tienes que Pero es conjugarlo en él. el euro. Es él. Ajá. È entrato in Perfetto. circolazione. Ahí sì. Il 1 gennaio del 2002 l'euro è entrato in circolazione. Bien, gracias Florencia. Voy súper rápido con esto. Le vamos a pedir a Irma. Irma. Vamos a poner. Ábrame el micrófono, Irma. Ahí sí. Laura Pausini. Laura Pausini, ¿dónde está Laura Pausini? Empieza con febrero. Nel febbraio. Febbraio 1900 del 1993. 1993. Laura Pausini ¿Sí? ¿No? ¿Sabe? No. Ha vinto il Festival di Sanremo. Perfetto. ¿Ya? Nel febbraio del 1993 Laura Pausini ha vinto il Festival di Sanremo. Bien. Dionisio, hagan ustedes el de acá al ladito. Vamos con la mía. No. ¿Qué pasaba cuando partíamos con el día? Con el número del día. Il. Il. Il 2 di 1 giugno 1947.
6. Ojo una 6. cosa. Il 2 giugno del Del 1946. Italia diventa una repubblica. Sí, tengo que poner Ha aquí. diventato. Diventare es un verbo de cambio. El verbo diventare siempre usa el verbo essere. È diventato entonces. Eso. ¿Cómo entonces? L'Italia. È diventato. Italia E è diventata È diventata. una repubblica. Ah, sì, già. Il 2 giugno del 1946 l'Italia è diventata una repubblica. Oriel, ábrame el micrófono, Oriel. prego. Nel febbraio del 2006 Torino ha ospitato i Giochi Olimpici. Perfetto, invernali. Super. Nel febbraio del 2006 Torino ha ospitato i Giochi Olimpici invernali. Perfecto, Oriel. Perfecto. Gracias. Y ahora le vamos a pedir a Rodrigo que nos diga el último. Micrófono, Rodrigo. Nel 1905 Ujú. Guglielmo Marconi ha inventato la radio. Impecable. Nel 1905 Guglielmo Marconi ha inventato la radio. Súper. Ya al final es eso. Nosotros ya poquito a poquito nos estamos empezando de a poco a acostumbrar a los verbos, ¿cierto? A cuando los verbos son transitivos o intransitivos. De a poquito también nos vamos aprendiendo de memoria algunos participios irregulares. Y ahora ya le agregamos una regla más, que es la de los días, meses y años. Entonces, todo esto que es como paso a paso, palabra por palabra, nos va ayudando a poder hablar sobre sucesos que pasaron en el pasado. ¿Ok? Ya sabemos ordenar distintos sucesos. Ahora sabemos hablar de momentos específicos. Así que, poquito a poquito. Si no, en esta materia es mejor ir lento. No hay mucho, no hay apuro. Hay que ir lento, hay que ir paso a paso. Llega un momento en que ya sí o sí se la aprenden. Así que con harta paciencia nomás. Pero con harto estudio. Ya. Voy a dejar de grabar.